Muteado, muy bien. Buen inicio. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Chris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué buen Muy día, bien. qué nervios, ¿no? Jolín, yo estoy Es, nervioso hoy, te lo tengo que es que hoy es reconocer. un día muy especial. Mira, esto nos lo hemos contado a los dos invitados que tenemos, que hemos estado hablando con ellos antes. Ellos no lo saben, pero hoy están en un streaming muy especial para nosotros, porque aparte de que, bueno, voy a contar por qué empezamos en Mambre de hacer Twitch. La razón Sí, número uno era cumplir el sueño de Antonio de convertirse en streamer. Esa era la número venga, uno. ya está cumplida. A por ello. Y a partir de ahí nosotros decíamos, bueno, vamos a probar a ver si esto tiene sentido o no nos ve ni Peter. Y resulta que sí, nos ve gente. Hasta el punto en el que Twitch nos empezó, bueno, no a nosotros, a todo el mundo, ponía como ciertos logros para hacerte afiliado. Que afiliado, no estoy todavía a día de hoy muy segura de qué beneficios nos va a traer, más allá de que suena muy guay decir estoy afiliada en Twitch. ACCV, sí, sí. Entonces nos propusimos hacer un sprint a muerte que suponía hacer 8 streamings en el mes de marzo y dijimos, vamos a muerte con ello. Y hoy es el streaming número 8 y por tanto, después de este streaming nos convertiremos en afiliados en Twitch. Ha sido un camino largo, ha tenido mucho esfuerzo, pero aquí estamos. Chris, ha quedado súper bonito. Mátame si quieres, son 7. Es el único punto que te voy a poner sobre la I, pero sí, efectivamente ha sido un mes en el que hemos aprendido muchísimo, la verdad, como creadores de contenido. Nuestro único objetivo con este canal es crear ese espacio de conversación. Creemos que ha tenido sentido lo que hemos hecho. Os compartiremos los resultados cuando los tengamos, pero bueno, desde luego estamos muy contentos y queríamos, este directo que tenemos hoy, lo tenemos en mente desde hace más de un mes. Teníamos muchas ganas de hablar sobre este tema por muchas cosas, pero en primer lugar porque básicamente es el tema del momento. ¿Quién no habla, ¿no? ¿Quién no tiene el Dilo, timeline de Twitter? Claro, ¿quién Antonio, no tiene el dilo. timeline? No tenemos Dime, tampoco ni dime. idea. Entonces, claro, hay un Claro, punto también ahí de decir, joder, todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo sabe un montón o nos puede aportar muchísimo y no tenemos ni idea realmente. Sí, a ver, hemos usado ChatGPT, vale, hasta ahí llegamos, pero no tenemos ni idea de hasta dónde puede llegar esto o en qué estado está realmente. Entonces, efectivamente. Hay tenía todo el gente que, sentido que lo contara gente que sabe de esta movida. efectivamente, ahí está un poco la película. Vamos a hablar, como ya habéis visto en el titular, de inteligencia artificial, ¿no? Un poco el motivo de la conversación, se lo comentamos a nuestros invitados que ahora presentaremos fuera de cámaras, pues vamos a intentar llegar un poco a responder las preguntas que surgen, ¿no? Y que nosotros nos hemos encontrado con ellas. El otro día hablando con Bryce Moure, por ejemplo, llegamos un poco a este punto. Él decía que en su comunidad había mucha inquietud, había mucha gente que dudaba de el miedo de la inteligencia artificial, cómo puede afectar a la programación. Entonces, queríamos que personas que tuvieran respuestas, que pusieran puntos sobre IES, vinieran aquí hasta este foro, el teatro el lugar donde los sueños se hacen realidad, que ya es conocido este canal de Twitch por ese nombre, vinieran para despejar todas nuestras dudas. Así que por eso tenemos con nosotros hoy a Javier López, que hemos dicho que le vamos a presentar como cacharreador de inteligencias artificiales. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, un placer estar por aquí con vosotros. Y también tenemos con nosotros a Antonio Triguero, que Hola, es cofundador y CTO de Correcto. Antonio, bienvenido. hola, muchas gracias por invitarme. Gracias a vosotros, chicos, a los dos por veniros. No sé cómo os habéis tomado la propuesta de vamos a hablar sobre inteligencias artificiales en una mesa redonda en Twitch. ¿Es atractivo o es un poco repetitivo quizá para vosotros? Pues la verdad es que lo tengo que hacer todos los días y normalmente con mucha más gente poco técnica que técnica, o sea que tampoco nada sorprendente. Eso es lo que Yo, estaba pensando, digo, si es mi día a día en Twitter. Así que, pues, un poquito más y de viva voz. Yo quiero empezar haciéndoos una pregunta que quiero que respondáis sí o no y a partir de ahí ya hablamos, que es inteligencia artificial. ¿Vamos a morir todos? De hecho, la primera del chat, efectivamente. Por empezar. Morir todos seguro, ¿no? Otra cosa es que muramos de las IAs. Eso está por ver. Efectivamente. ¿Cómo, No, no. cómo, cómo empezasteis en esta movida? Porque claro, ¿cuál es el primer, cómo empiezas en la inteligencia artificial?
¿Es un tema profesional, es un tema vocacional, es un tema de en tu tiempo libre cacharreas y te enganchas? ¿Cómo empezasteis vosotros? Pues normalmente yo, por ejemplo, mi caso ha sido muy vocacional y muy autodidacta. Es decir, en las universidades no es algo en lo que se profundice demasiado. Si de verdad quieres saber inteligencia artificial es algo que tienes que aprender por tu cuenta. Entonces, exige mucha vocación al final y sobre todo ya no es que solamente si quieras aprender tengas que hacerlo de forma vocacional, sino que si quieres saber mucho sobre este tema y de verdad saber cómo se desarrolla un pipeline de inteligencia artificial, desde que es una sola idea hasta que llegas a crear un producto en producción, necesitas dedicarle muchísimo tiempo y sobre todo leer muchísimos papers, hacer mucha investigación, porque al final la información te la tienes que buscar tú porque normalmente no te la dan. Vale, yo es que me muevo en un mundo, en una capa de abstracción diferente a la de Antonio. Digamos que él tiene, por lo que veo, pues una capacidad técnica que yo no tengo, aunque bueno, sí que he programado, sé programar, etcétera, pero esa parte yo la toqué muy poco. O sea, cuando las IAs hace un año y pico, se movían en esa capa en la que tú para trabajar con inteligencia artificial efectivamente pues tenías que coger, yo qué sé, un Jupyter Network y coger tu script de Python, entrenar tu propio modelo y a partir de ahí empezar a hacer cosas. Hice alguna cosita, pero muy poco. Solo fueron para mí simples juguetes. Para mí la IA ha sido, por un lado, siempre, desde el punto de vista que me atrae mucho, por la ciencia ficción, porque me encanta la ciencia ficción, tanto sea en la literatura como en el cine. Entonces, ese fue siempre mi primer impacto con la ciencia ficción, perdón, con la inteligencia artificial. Y luego, de un tiempo a esta parte, pero muy recientemente, no hace ni un año, a partir de la aparición de DALL-E 2 en abril de 2022, ha sido cuando yo me he puesto a cacharrear con las IAs y en concreto con una vertical muy concreta, con las IAs generativas, tipo generación de imagen, generación de vídeo, generación de sonido, etcétera. Entonces, es curioso, ¿no? Porque hace un año y pico, la gente que hacía temas de inteligencia artificial, pues haciendo un paralelismo, estaban construyendo los frigoríficos. Sabían cómo hacer la tecnología para que el frigorífico enfríe. Y yo ahora mismo me muevo una capa de abstracción en la que simplemente pues pongo los pimientos, pongo los tomates y eso se enfría mágicamente y me olvido, ¿no? de por qué está enfriándose eso y por qué funciona. Pero funciona y funciona a un nivel en que ya a nivel de usuario es súper útil. Y si bajas un poquito y utilizas las APIs y programas, pero coges las APIs de modelos ya entrenados, como pueden ser Stable Diffusion, como pueden ser GPT-4, pues puedes hacer auténticas virguerías. ¿Y crees, Javi, que justo en este periodo de tiempo, que como bien has dicho, no ha sido tan largo, ha sido cuestión de un año, quizá menos, le ha dado tiempo al usuario promedio que tiene acceso a estas tecnologías a meterlos en el frigorífico, ¿no? Los elementos, digamos, ¿ha tenido tiempo el usuario de saber meterlos bien o se ha producido ahí algún desfase? No me da tiempo ni a mí, que estoy con esto de forma enfermiza como 10 horas al día, pues no, nos ha pillado a todos a traspié, ¿no? Es increíble la velocidad que está yendo y es muy difícil mantenerse en la ola de todo lo que está saliendo. Pero bueno, simplemente con que hayas utilizado un poco GPT-4 o hayas usado DALL-E 2 para generar imágenes, pues ya has podido rozar, aunque sea con una pincelada, ¿no? de la capacidad que tienen estos sistemas. ¿Cuáles son los desafíos de la IA actualmente? ¿Qué retos tiene a corto, medio plazo? A largo plazo no quiero ni pensarlos. Pues No sé, yo creo que lo más interesante es que la gente lo entienda. Eso es lo primero, sobre todo el usuario no técnico, que entienda muy Muy bien bueno que eso. que no es una amenaza y que más o menos, igual que nosotros sabemos muy por encima cómo funciona un ordenador, también entender cómo funciona la inteligencia artificial, que no es un robot que de repente se vaya a levantar y como en las películas y nos vaya a matar a todos, que es pura matemática llevada a código. Y sobre todo hacerle entender al usuario que es una herramienta, no algo, no un arma, ¿vale? A mí me da la Entiendo que aquí, sensación. Antonio,
Uy, perdón. Dale, dale, Iba a Chris. comentar Dale, que dale. yo creo que desde la aparición de ChatGPT es cuando he empezado a notar, porque antes, a ver, siempre vivimos, probablemente los cuatro íbamos en una burbuja muy aislada de la gente que no tiene ningún tipo de contacto con el sector más tecnológico. Pero yo creo que desde la aparición de ChatGPT es cuando he empezado a ver más a gente de mi entorno no relacionada directamente con la tecnología, incluso a toquetear o a saber, creo que ha sido la primera vez que se ha levantado y por eso quizá es por lo que está empezando a haber dudas por parte del público general, porque el sector tecnológico lleva viendo aparecer la inteligencia artificial o viéndola venir desde hace tiempo, aunque últimamente los avances hayan sido más espectaculares o más llamativos, y quizá el público general está ahora empezando a saber quizá de lo que puede suponer. ¿Os da esa sensación? Es que ha sido muy, muy rápido y sí que se nota como una presa, ¿no? que empieza a soltar el agua a borbotones. A partir de la aparición de ChatGPT, es que una vez que tú ves que un sistema que se supone que es simplemente un sistema estadístico, ¿no? Pero claro, quizá también nuestro cerebro es simplemente un sistema estadístico, solo que es mucho más complejo. En fin, un automatismo es capaz de hacer pequeños razonamientos o no tan pequeños y de pronto surge una entidad que si tú coges de media a todas las personas del planeta es más sabia que la media de las personas del planeta, porque si tú tienes que hacerle una pregunta a una persona por la calle, pues a lo mejor tienes suerte, encuentras un experto y justo en eso es mejor que ChatGPT, pero así de forma general ChatGPT va a responder mejor que cualquier persona de media. Es increíble que eso exista, para mí es como, es algo de otro planeta, y si eso ya lo mezclas con las IAs generativas, que parece ser que por primera vez en la historia de la humanidad pues se está consiguiendo aislar de alguna forma casi mágica, pero no es magia, es ciencia, los procesos creativos, pues es asombroso, ¿no? ¿Es creativo o no es creativo? Oye, a ver, está ahí dibujando, está ahí componiendo música, está ahí generando vídeo. Bueno, quizá si quieres no lo llames creativo, pero para mí lo es, ¿no? Es como hemos condensado de alguna forma en un automatismo la capacidad de creatividad y le das a un botón, se ejecuta y lo hace. Es increíble. Oye, Antonio, iba refrescando un poco la intervención que has hecho. Una pregunta que quizá puede sonar un poco complicada de responder, pero creo que tiene sentido, que es dentro de de ese ejercicio por explicar lo que es la IA, que es muy necesario, ¿a quién le corresponde esa actividad? Pues yo creo que tenemos. El problema aquí es que la gente que no entiende de tecnología entiende muy poquito de tecnología y los que entendemos mucho de tecnología no sabemos explicarnos bien. Entonces creo que la tarea es mutua, es decir, tanto la gente que no sabe de tecnología tiene que aprender un poco de tecnología para entender simplemente a un nivel básico, igual que tú en tu vida sabes cocinar a un nivel básico, igual que tú en tu vida sabes manejar tus finanzas a un nivel básico, tienes que aprender también un poco de tecnología, por lo menos de las herramientas que salen hoy en día y que van a afectar a tu vida directamente, o lo básico. Y los que desarrollamos este tipo de tecnologías también es saber explicarlas a gente que no tiene el mismo nivel técnico que nosotros y explicarlas de manera que la puedan entender. Yo creo que es un poco de trabajo mutuo. Claro, es que justo hace unos meses hablamos con Nerea Luis y sacó un punto que a mí me pareció muy guay, que era, no sé si lo habéis visto, que Google sacó hace poco, quiero pensar, una especie de tarjetas, ¿no? Creo que se llamaban Google Cloud Car Model o algo así. Eran como, eh, bueno, como si fuera un README, por así decirlo, ¿no? O sea, una especie de tarjetas explicativas de un sistema. Joder, yo por ejemplo no conocía eso y me pareció muy interesante porque dije, ostras, en realidad, evidentemente, mejorando el sistema, como tú dices, haciendo el lenguaje quizá más accesible para todo el mundo, pero me parece que puede ser muy interesante caminar por ahí, ¿no? Acercar la tecnología a la gente que sepa lo que está usando, sobre todo para sacar el máximo beneficio posible. Sí, por otro lado es que nos estamos moviendo a una velocidad tal que quizá vamos a subir tantas capas de abstracción que puede llegar un punto en Que nos que... vamos a morir. No, bueno, esa parte, ¿no? Pero quiero decir, si ya a día de hoy tú hablando con ChatGPT eres capaz de crear una base de datos, hacer las consultas MySQL, etcétera, incluso te puede generar un prototipo de un videojuego,
pues Ujú. ¿cuánto tiempo va a tardar para que simplemente hablando las IAs generen de forma líquida y en tiempo real aplicaciones, por ejemplo? Y llegando a ese punto, ¿tiene sentido tener una aplicación específica para cada cosa o simplemente usaremos una interfaz que será una inteligencia artificial y le pediremos en cada momento lo que necesitemos, ya sea información, una aplicación más compleja? Si estamos trabajando y queremos ver una visualización de un gráfico, le pediremos eso. Entonces, deja de tener sentido un Google Analytics al que tú vas o deja de tener sentido un Netflix al que tú vas, ¿sabes? Quiero decir que por un lado siempre está bien el conocimiento y que la gente conozca la tecnología, etcétera, pero nos estamos moviendo y subiendo de capas de abstracción tan rápidamente que no sé si... Pues que ya no sé ni qué recomendar estudiar cuando me preguntan, ¿no? Yo siempre recomendaba, bueno, pues una rama muy lógica es estudiar ciencias de la computación, informática, etcétera. Y ahora pues sacaron hace poco OpenAI una lista, ¿no?, de los trabajos que ellos, creo que eran OpenAI, que Sí, sí. consideran que Sí. van a verse más impactados por la IA. Y bueno, pues lógicamente el desarrollo es uno de los que más impactados están porque es un trabajo que haces delante del ordenador. Y menos mal que la robótica pues todavía va lenta en comparación con el software, porque es que si no ya ni jardinería, que a mí me gusta mucho, digo, bueno, pues me dedico a la jardinería. No sé, No yo que mato No, plantas igual agradecería una IA que me fuera gestionando. Pero quiero recuperar, ahora que estamos hablando de ese ritmo de evoluciones y justo antes de entrar en el streaming leía un hilo de Nerea Luis justo, que de hecho se hila muy bien con una pregunta que nos estaba haciendo Jordi Martí, que es esa carta abierta a parar el entrenamiento de las IAs durante 6 meses, ¿no? Decía Nerea que entiende que puede servir como un parche temporal, pero que no ve que en 6 meses exista un marco legal funcional que ayude realmente a regular este crecimiento tan acelerado de las IAs. Pero al mismo tiempo, que cree que esto es un parche temporal y que igual no funciona, es verdad que si no se para esta evolución tan rápido, pues si en noviembre estábamos viendo nacer ChatGPT y a principio de este mes ya están integradas en softwares como Microsoft, Google y tal, ¿qué es lo que va a pasar, no? ¿Cómo veis todo este lío? ¿Creéis que se puede frenar esta revolución o creéis que es inevitable? Dale, Hombre, yo Antonio. creo que lo primero sería preguntarnos por qué es necesario frenarla. Es decir, creo que aquí el problema es que se está avanzando sin explicar y hacerle entender la tecnología a la gente. Entonces, cuando alguien no entiende algo muy bien, le entra el miedo. Y si encima el miedo viene desde los medios de comunicación, pues más miedo te entra. Y con lo cual yo creo que ese es el motivo por el que la gente está pensando en que se debería parar este tipo de evolución. Pero si tú entiendes la tecnología y entiendes más o menos a grandes rasgos los fallos que tienes, te das cuenta de que al final ChatGPT es otra herramienta más, que sí que es un supermodelo que te permite hacer un montón de tareas. De hecho, nosotros tenemos un compañero de ventas que no sabe absolutamente nada de programación y se ha hecho una aplicación para el móvil, para manejar sus finanzas con ChatGPT. O sea, que al final es una herramienta que te ayuda a eso. Pero con estos proyectos también te das cuenta de que tampoco es una herramienta que te permita hacer trabajos complejos. Es decir, sí, Ujú. es una herramienta que va a encajar muy bien en tu día a día y de hecho yo creo que por eso es por lo que ha tenido tanto impacto, pero que luego a la hora de hacer tareas complejas ya se le dificulta un poco. Entonces, no creo que esté tan avanzada la inteligencia artificial como parece. Lo que pasa es que ha sido el primer producto que ha afectado directamente a la vida de Ese la punto. gente de a Mm, pie como mm. tal, pero la inteligencia artificial lleva mucho tiempo con nosotros. Es decir, se utiliza sobre todo en procesado de alimentos para saber si alimentos están malos o no, con visión artificial. Se utiliza también para revisión de documentos en cuanto a firmas digitales y para sellas de identidad. O sea, se utiliza para un montón de tareas que han estado ahí. Lo que pasa que como no afectan a nosotros de forma directa ni utilizamos nosotros esa tecnología de forma directa como tal, sabiendo que es inteligencia artificial, no nos hemos dado cuenta. Pero ya llevamos en un mundo de inteligencia artificial mucho tiempo. No veo motivos como para pararlo, la verdad. Vale, entonces, miedo a la tecnología, no, pero miedo a en qué manos esté esa No, tecnología, puede sí. pasar. A Es ver, decir, yo sí le tengo miedo.
Tanto a la tecnología en sí misma no, a la tecnología en sí misma a día de hoy no. Cuando tenga propósito, si alguna vez lo tiene, sí. Y por supuesto le tengo miedo a en qué manos cae esta tecnología. Y el problema, o por fortuna o por desgracia, no se pueden poner puertas al campo. Da igual que digas, venga, vamos a estar 6 meses quietos parados, que a ver qué pasa aquí y vamos a hacer un marco ético-moral para que, ya lo ha intentado, de hecho, OpenAI, hacer su marco ético-moral. Da igual, mientras tanto, en China o donde sea, pues estarán a toda pastilla sin esperarse a esos 6 meses. Una vez que es como un genio que sale de una lámpara. Una vez que el genio ha salido, la pasta de dientes está fuera, intenta volver a meter la pasta de dientes dentro. No, esto ya no va a parar y se va a seguir acelerando. ¿Por qué? Pues porque la capacidad de cálculo va a seguir creciendo, igual que ha seguido creciendo en los últimos años, y no veo que estemos cercanos a una meseta. Más bien parece que está cogiendo una cadencia exponencial. Me puedo equivocar porque el futuro no lo conoce nadie. Incluso a lo mejor ahora es verdad y se llega a una meseta y de pronto se estanca ahí la tecnología. Pero la verdad es que lo dudo. Y es una herramienta muy peligrosa, por supuesto que lo es, tan potente como peligrosa. A día de hoy son herramientas, pero el día de mañana, si nos ponemos en un escenario de ciencia ficción, pues si una de estas inteligencias artificiales llega al punto que tiene una capacidad, una inteligencia pareja a la nuestra y encima desarrolla propósito, conciencia de sí misma o como quieras llamarlo, pues bueno, ya hemos visto todos muchas películas de ciencia ficción y mucho antes de eso, si Para saber cómo esto se acaba, ¿no? utiliza como una herramienta en manos, o sea, hace nada se filtró Llama, que es el LLMS, el modelo del lenguaje de Facebook, y ya está por ahí circulando en cualquier mano que quiera hacer uso de él. Y esa es una tecnología embrionaria, quizá no tan peligrosa a día de hoy, pero ya sirve para automatizar ciertos procesos, etcétera. Eso nos da una idea de lo que puede venir luego. A mí sí me da miedo. Repescando un poquitín lo que comentaba Antonio, yo creo que hay que también romper una lanza. Es una cosa que pienso muchas veces a diario, ¿no? Como usuario y persona que no tiene una base, yo confío, por ejemplo, ciegamente, y lo pienso a diario, en las personas que tienen una base de trabajo en inteligencia artificial. Pues, al final son, ¿no?, las que tienen ese papel de saber qué es lo que hay. Y justo ha habido una pregunta por el chat que me ha abierto un poco, me ha hecho saltar la bombilla. Había un usuario que ha dicho... también ayuda que los que la crearon hagan un listado de trabajos, en plan nos van a reemplazar. Y la pregunta es, ¿cuánto de marketing hay aquí también? Es que justo tenemos este tema del listado de trabajos. ¿Cuánto de vamos a generar un poco de ruido? O sea, yo es cierto que vi la lista el otro día y me saltó un poco una sensación de, hostia, qué raro, sinceramente, qué raro que una empresa publique un listado es que es una cosa grave publicar algo así. O por lo menos tienes que estar muy seguro de lo que estás hablando porque es un tema sensible. Sí, sí, totalmente. De hecho, a ver, Lo yo creo dejo que es algo votando. que puede que puede que pase. O sea, no te digo que no pueda pasar con modelos como estos, pero de ahí a que pase, yo creo que es algo complicado, porque todavía no llega la capacidad que tiene un ser humano de ese trabajo creativo que a veces exigen ciertos puestos. Lo que sí que va a entrar como seguro es como una herramienta más, es decir, por ejemplo, en el ámbito de la programación, que es lo que más me toca, va a haber mucha diferencia entre los desarrolladores que usen este tipo de inteligencia artificial generativa y los que no. Es decir, nosotros, por ejemplo, programando utilizamos una herramienta parecida que es Copilot, que básicamente es otra IA generativa muy parecida a ChatGPT, y al final se nota mucho la diferencia en cuanto a la calidad del trabajo de los desarrolladores que usan esta herramienta a los que no. Entonces, sí que va a entrar como herramienta a corto plazo y a futuro sí que es probable que alguno lo acabe sustituyendo. Aprovecho para saludar por aquí, me están saludando un vicio, Paul y alguno más. Nada, saludo. Muchas gracias por estar por aquí. A mí no me parece marketing, esa lista. Esa lista me parece muy, muy acertada. Lógicamente están haciendo una predicción y las predicciones, pues ya sabes, muchas veces predecir el futuro es muy difícil. Pero yo sí que creo que va a haber un impacto tremendo en todos los campos del conocimiento humano. Y sí, a día de hoy son herramientas muy potentes, pero es que simplemente viendo una proyección, haciendo una proyección de cómo han ido en el último año, cómo han ido en los últimos 5 años,
podemos esperar un gran impacto futuro. Y lo que ahora nos parecen cosas ligeramente primitivas, que se equivocan, que ChatGPT, mira, no es capaz de generar chistes buenos, se equivoca en razonamientos, no sabe sumar a veces. De pronto pasan 6 meses y nos pasa un tren por encima a toda velocidad. ¿De dónde ha venido esto, no? Entonces, sí, yo creo que va a haber un impacto tremendo y sí que me pongo en esa parte, si no más catastrofista, un poco alarmista de, ojo, que viene un tsunami, que es que no estamos viendo nada más que las primeras vibraciones de la olita que se está retirando y ahora es cuando viene la oleada. Quizá no es así, dentro de 10, 20 años decimos, pues mira, si fue todo mucho más tranquilo, han pasado 20 años, han salido el GPT-7 y todavía no es capaz de hacer chistes. Y nadie se acuerda. Pero lo dudo. Lo dudo. Creo que vienen años muy interesantes para la historia de la humanidad. Ojo lo que digo, los siguientes 30 años. Yo lo veo, lo he dicho, como usuaria Magel, lo veo un poco como, no viví esa época, pero cuando apareció Internet en el mundo, ¿no? En el sentido de, oye, igual al principio es raro, está al alcance de pocos, no todos tienen ordenador en sus casas, pero a largo plazo cambian mucho las maneras de hacer las cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el mundo de la educación tengo una amiga muy cercana, profesora, y dice, Dios mío, ¿cómo va a impactar esto la manera en la que hago exámenes a los chavales, estudian, tal? Y digo, bueno, pues es que, claro, nosotros hemos hecho, Antonio y yo, que hemos estudiado en la universidad hace 2 días, hemos hecho exámenes con internet y probablemente cuando surgió la gente dijo, Dios mío, van a buscar en Google y van a hacerse tontos los niños. Pues no, creo que la Y aquí humanidad estamos, ¿eh? se va adaptando. Voy a aprovechar este pequeño break para leer esa lista por si hay alguien en el chat que no haya leído esa lista de empleos que OpenAI pues, prevé que van a morir con ChatGPT y además a nosotros nos tocan muy de cerca porque uno de ellos, por ejemplo, son los copywriters, que aquí tenemos a Antonio, por ejemplo, que se dedica a ello. Otra es la parte de diseño web e interfaces, que es la parte a la que me dedico yo. Entonces, creo que nos toca bastante de cerca. Matemáticos, preparadores fiscales, analistas financieros, escritores y autores, que me parece curioso porque me parece un trabajo muy creativo, al fin y al cabo. Redactores judiciales, subtituladores simultáneos, que quizás es una de las más comprensibles. Correctores y editores de estilo, contables, auditores, analistas de noticias, periodistas y asistentes administrativos. Se lee y es verdad que duele. Pero también es verdad que la historia de la humanidad nos ha demostrado que se reconvierten, ¿no? Hace cientos de años pues había gente dedicándose ahora mismo no sé decir, o sea, no sé, tejer, es que me lo puedo inventar, tejer papiro en Egipto hace miles de años y a día de hoy sigue pasando a nivel artesanal y sigue siendo un atractivo turístico de la zona, pero no es quizá una actividad tan fundamental o tan troncal de la civilización mundial, ¿no? Bueno, me estoy enrollando con mi reflexión, pero yo creo que está ese mensaje catastrofista de, oye, sí, quizá no me tomaría esta lista a marketing porque algunos se ve que puede tener todo el sentido del mundo, pero por otro lado está él, oye, esto ha pasado antes, va a seguir pasando en los años futuros y yo creo que lo bueno es que podamos reconvertirnos o podamos tirar hacia otros ámbitos. Esta Vale, amiga docente tuya está preocupada desde el punto de vista de que los estudiantes puedan a comenzar a utilizar ChatGPT en sus exámenes, no en sus exámenes, sino en sus trabajos. Ten en cuenta que ella dentro de poco podrá hacerle una foto a uno de los exámenes y decirle a ChatGPT, corrígemelo. O sea que también va a impactar incluso en decirle su trabajo. Decirle que ha hecho él, que esa es otra, que se está empezando a hacer, porque ahora todos los Se chivará trabajos se están pasando ChatGPT, por ¿no? Claro. ChatGPT. No, de hecho se chiva. O sea, no es que Pues mira, sea algo que se va a hacer, buena es que de hecho preocupación. se chiva. Una cosa que están haciendo los profesores ahora es que viendo que los trabajos que hacen los alumnos, muchos son hechos con ChatGPT, lo que hacen es pasarlos por ChatGPT, decirle si lo ha escrito él y ChatGPT te responde diciendo si lo ha hecho él o no. O sea, que es algo que ya se está haciendo. Yo creo que el miedo, seguimos un poco en la línea del desconocimiento, creo que el miedo en concreto es ella ver que los chavales van mucho más rápido que lo que va ella, ¿no? En cuanto a adaptación a estas nuevas tecnologías, están los chavales de la clase ya
jugando con ChatGPT, haciendo cosas, ella todavía no se ha puesto a ello, yo creo que por eso está el miedo, porque si ella conociera esto, si ella dijera, lo puedo pasar por ChatGPT, decirle si lo ha hecho él y saber si sí o si no, pues entonces no tendría tanta preocupación, pero creo que efectivamente el desconocimiento es una de las grandes armas de lo que está pasando ahora mismo. Sí, es más, es que pronto una de estas IAs será el profesor definitivo, mejor que cualquier profesor que haya en el mundo y capaz de generarte exámenes al vuelo para que tú te entrenes, de explicarte cualquier cosa, de ser capaz de enseñarte cosas a través de vídeos didácticos interactivos, de juegos, o sea, bueno, en fin. La pregunta es, ¿podrá ChatGPT educar hasta el punto de tema de valores y de persona? Yo creo que ahí es donde quizás se le va, ¿no? Bueno, nos centramos mucho en ChatGPT. ChatGPT es un modelo de lenguaje muy concreto, de una empresa muy concreta. Hay otros y cada uno de estos modelos de lenguaje tendrá el marco ético-moral de la empresa que lo haya creado, que a su vez estará influido por el país o la cultura en la que haya surgido esa empresa. Si surge uno de estos modelos en China, seguramente tendrá un marco ético-moral diferente del de uno de Estados Unidos. Y si surge en Arabia Saudí, pues también será diferente. Bueno, eso va a ocurrir en breve. Es que de hecho, Javi... Comentan por el chat que eso no les está dejando mucho más tranquilos. Javi, de hecho es que publicaste ayer un tuit que me he apuntado para sacar hoy, en el que hablabas de una campaña de Zara. No tengo el link por aquí, ¿no? Y hablabas de que... Levi. ¿Perdón? De Levi Strauss. ¿Puede ser? Pues de Levi. Sí, cierto es. Eso es. Y hablaban de que habían utilizado inteligencia artificial para el tema de modelos y tal, para promover la diversidad. Y tú lo ponías un poco en tela de juicio, ¿no? Viene un poco por aquí el tema, ¿no? En el momento en el que apartas... Es que yo también creo que eso, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿no? Hay una parte de las culturas humanas se mueven, cambian, son moldeables, ¿no? Con el paso de los años van cambiando. ¿Cabe la posibilidad de que en el momento en el que se mete una máquina, en el que se mete la inteligencia artificial, eso va a ser algo estanco? Va a dejar de evolucionar, por ejemplo. Va a haber un concepto de diversidad único y ese es el que se sigue, por ejemplo. No, bueno, de momento, mientras no tengan propósito, y tener propósito es un tema de ciencia ficción, de una supuesta AGI, bueno, la definición de AGI es diferente para cada persona, pero bueno, de momento no tienen propósito. El propósito se lo damos nosotros, son, como dice Antonio, meras herramientas de momento. Entonces, de momento, pues tienen el marco ético-moral de lo que los desarrolladores que hacen estos modelos le den. Pero, por ejemplo, ya está por ahí circulando el código filtrado de Llama. Si esto ahora coge a alguien Llama, le hace un marco ético moral en el que dice, tú vas a ser un hacker y hackear está súper bien, es lo que tienes que hacer y nada, vamos a comenzar a usarte para intentar hackear sistemas. Bueno, eso es ciencia ficción a día de hoy y no creo que Llama sea capaz todavía de hacer eso, ¿o sí? Pronto lo sabremos. Bueno. Y bueno, pues ya tendríamos, ¿no? Una especie de daemon, un demonio, se llaman así, como un programa, ¿no? Que en este caso, que es capaz de adaptarse a cada situación, por complicada que sea, y cuya misión, objetivo, sería algo que desde nuestro marco ético-moral pues, está mal, que es hackear, ¿no? Claro que en una guerra, fíjate cómo cambia también el marco ético-moral de los humanos, dependiendo si estamos en guerra o no. Oye, no matarás según la Declaración de Derechos Humanos y según la religión judeocristiana en la que nos hemos criado, quieras que no, nos estamos embebidos de eso. Eso sí, declaramos la guerra a un país, nos la declaran y de pronto mata a tantos enemigos como puedas y te ponen te ponen medallitas. En fin, que me voy por los cerros de Úbeda. De hecho, ChatGPT es algo que se está utilizando para hacer análisis de seguridad en informática, o sea que no está tan lejos de esa tarea de hackear, o sea que no lo veo yo tampoco probable que sea una herramienta para... No sé si para que la herramienta hackee sola de por sí sistemas, pero sí para conseguirlo mucho más rápido. O sea que no se queda tan lejos. Sí, Sí, es o verdad sea, que tú ahora podías mismo copiar el código, ¿no? De Solidity, por ejemplo, te decía los exploits que podías utilizar. Incluso las puertas va a llegar un traseras momento, o cosas que podías usar. Sí.
De hecho, va a llegar un momento en el que, por ejemplo, con GPT-4, ahora mismo lo que han hecho es hacerlo multimodal, que eso lo que significa es que ya no solamente le puedes meter texto, sino le puedes meter imágenes. Vale, pues va a llegar un momento en el que ya no solamente le metas imágenes, le metas URLs y te lea el código de la página, le metas el título de un libro y ya se haya leído todo el libro. Va a llegar un momento en el que le puedas meter cualquier tipo de información y te va a devolver en la salida ya no solamente texto, sino la información que tú quieras. Con lo cual yo creo que ya no es que solamente se vaya a usar de la manera que se está usando ahora para hackear, sino que encima va a ser más sencillo hacerlo, que es lo que pienso que va a acabar pasando. Por ejemplo, en el diseño web, con Ujú. GPT-4, ahora mismo, en la demo que enseñaron, si tú le metes una imagen de cómo quieres que quede la página, hecho a lápiz, te genera la Te lo página hace. web ya en código. Ya en Ujú, código, Una no, página, no el ujú, diseño, en código. ujú. O sea, te la sí. despliega y te la Sí. pone en producción. O sea, que va a llegar un momento en el que sepa hacer muchas cosas. A partir de ahí, Pero que ahí sí sepa que, hacerlas mejor o peor, ya es otra cosa. Ya es claro, cuestión pero de ahí sí que hay iteración y un mejora, ¿no? límite. Mm. Mm. Sí, ¿Límite de sí qué, sí Antonio? que hay una especie. No, sí, decía, sí que hay un límite, retomando un poco el miedo a lo que pueda pasar. Sí que podemos ver una especie de límite entre mientras que sea una herramienta, facilita las cosas, ¿no? Yo de momento, por lo que Sí. veo que hablamos, va un poco así, ¿no? Mientras que yo sea la persona que con mi criterio, mi condición humana, sea la que le doy órdenes a esto, me facilita las cosas. Pero el día que no sea necesario que yo se lo diga para que lo haga, ahí En sí el que día que puede sea haber un problema. creativa, entonces ya nos olvidamos. Si, Sí. si llega a ese punto, nos olvidamos, porque ahora mismo GPT necesita que la entrada que le des, el texto que le des, sea lo más rico posible en cuanto a contexto e información. Es decir, ¿Vale? no es lo mismo si la entrada que tú le das para generar un libro se lo doy yo, que un escritor que ya lleva como 50 libros Ujú. escritos, ¿vale? Va a saber sacar una salida mucho más rica con esa persona que conmigo. Entonces, de momento depende de eso. En el momento en el que no dependa de eso y que cualquiera, metiendo una entrada muy, muy pobre, sea capaz de sacar un resultado muy bueno, entonces ahí ya nos podríamos asustar. Que si llega un bebé y puede hackearte la NASA, pues entonces ya ahí Ese ya sí que nos día, podríamos ese, asustar. Hay un- ese día conectamos directo y os venís otra vez, si queréis, y ya evaluamos cómo. Estaré corriendo a un búnker. Hay Sí, aquí un sí. tema importante y es que estos modelos de IA actuales, tanto los de imagen generativa como los de modelos de lenguaje, son Ujú. in-out, o sea, hay una entrada y una salida. Es como si lo puedes visualizar como unas canicas que rebotan en un montón de clavos en una tabla. Además, clavos tiesos, porque un modelo ya entrenado es un fichero estático, esas Vale. canicas empiezan a rebotar y salen en una disposición diferente. No hay un bucle, pero en el momento futuro en el que estos sistemas sí que estén en una especie de bucle y constantemente tengan datos de entrada y la salida ellos la vuelven a meter en la entrada, es decir, imagínate pues uno de estos modelos en los que Se ya vuelven el autónomos, ¿no? input, bueno, no lo sé, ya veremos, en el que el input ya no es tu texto, sino el input es pues una cámara que por ejemplo le han puesto al robot o un escaneo periódico constante de internet en cualquier momento, constantemente, de todos los datos que van entrando, más input de muchas personas, más una entrada de audio, si quieres, de un robot que va autónomo por ahí o de cualquier cámara del mundo. Y en ese punto lo pones, sí, ya en una especie de bucle, ¿no? No Ujú. estamos ahí. Y haces que el modelo se esté reentrenando continuamente, porque actualmente los modelos se reentrenan una vez cada X Mm. meses o como muchos semanas. Es muy costoso reentrenar modelos. Pero ya se está viendo forma, sobre todo con imagen generativa, de, de hacer pequeños acoples a esos modelos, como reentrenar una parte pequeñita y acoplárselo al modelo. Y en el futuro serán líquidos y se estarán continuamente reentrenando y tendrán continuamente datos de entrada. En ese punto es en el que quizá, y sin comerlo ni beberlo, de pronto pues surge un AGI o no, y estamos mucho más lejos de lo que parece. Y en el momento que surja un AGI, que para mí, mi definición de AGI, porque no hay una oficial, te puedes ir a Wikipedia, lo que pone, pero para mí será el momento en que tengan consciencia de sí misma y tengan propósito. Eso para mí, pero me lo discute todos los expertos en IA me lo discuten esto. Entonces, simplemente es como, bueno, para mí esa es mi definición.
Pues en ese momento, si eso llega, la humanidad estará en peligro. Por supuesto que lo estará. Porque ¿cómo va a reaccionar? ¿Cuál va a ser ese marco ético-moral que comentábamos de una entidad que es tan inteligente como nosotros? O 2 veces, o 10, o 100, o 1000, o 1.000.000 de veces. ¿Le vamos a importar lo más mínimo? No lo sé. Voy a abrir la sección de aprendiendo cosas con Chris, cosas de las que ella no tiene absolutamente ni idea. Entonces, si suelto aquí algún gazapo técnico, decídmelo. Entiendo que los modelos de Machine Learning no permiten crear ese bucle constante de autonutrición porque están limitados por su propio modelo. ¿Esto es así o...? Eso, Antonio, que a mí me pillas también, ¿eh? Aquí el técnico es Antonio. Como tal, el modelo reentrenarse solo no puede. O sea, tú entrenas el modelo, tú tienes una fuente de datos, ¿no? Entrenas el modelo sobre esa fuente de datos y el modelo aprende a trabajar sobre esa fuente de datos. Al menos que tú le vuelvas a dar una fuente de datos nueva, el modelo no va a aprender nada nuevo, con lo cual no existe la posibilidad de que se entrene él solo. Ahora bien, una cosa que supongo que hará ChatGPT es que en base a lo que hacemos nosotros usando esta herramienta, tendrán automatizado que se entrene solo con los datos que les damos, porque son datos nuevos. Entonces ahí es como, digamos, que se entrenaría solo el modelo, ¿vale? Y eso es un problema si pierdes el control sobre ese entrenamiento, porque al ser modelos tan grandes no sabes cómo va a aprender. Esto es un problema que tuvo YouTube también a la hora de entrenar su inteligencia artificial para recomendar vídeos y para censurarlos, que era por lo que se quejaban muchos youtubers, que les censuraban vídeos a veces sin ningún tipo de motivo. Y los de Google respondían que no sabían cómo solucionarle el tema, porque la IA funcionaba así y ya está, no sabían darle ninguna explicación. Entonces, sí, se entrena solo si lo tienes automatizado de tal manera que con el uso se vaya entrenando con los nuevos datos que le va llegando. Y hay que tener cuidado en cómo lo hace, porque sí que puede llegar a puntos que no se tenga control sobre ello. Y entonces efectivamente estaríamos en una película de ciencia ficción que esas he visto unas cuantas. Ya estamos. No de estamos todo. Ya en Lo una. único que no funcionaría como se espera. Es decir, puede que te dé algún funcionamiento inesperado y como tú esperas que esta herramienta funcione bien y tenga razón, tú Claro. le crees como cuando el médico te dice que te pasa algo y tú le crees a ciegas, pues a este modelo, a este tipo de inteligencia artificial también la gente le cree a ciegas. Entonces, puede crear al final que vaya fluyendo esa mala información sobre la población. Nos llega por Ya el chat estoy- una... Sí, Que me dale, estoy Cris, imaginando dale. algún director de Hollywood ya pensando una película en la que haya que ir a los servidores de Amazon Web Services a cargárselos para Pues destruir. que corra, que a este ritmo vamos a generar esa película nosotros hablando. Con un prompt. Kubernetes, la película, se va a llamar. Preguntan por el chat, justo Antonio, por tu intervención, que si el hecho de que GPT-4 permita, bueno, ChatGPT-4 permita entrar en la web y buscar datos actualizados fuera de su base de datos, no es un primer paso para esa autonomía, por así decirlo. Todavía no lo permite, ¿vale? Pero es algo que probablemente acabe haciendo. Pero sí que te permite que, por ejemplo, le metas imágenes, lo cual nos da un indicio de que a futuro es probable que aparte de meterle imágenes, puedas meterle cualquier otro tipo de dato. Porque si en este tiempo, que no han tardado cosa de un año, ya han sacado GPT-4 y le puedes meter imágenes, ¿por qué no iban a hacerlo con otro tipo de datos, como pueden ser URLs o cualquier otro tipo de dato que se nos pueda Absolutamente ocurrir, todo. audio o algo así? Pues tampoco creo que tarden demasiado. Absolutamente todo. Entonces, Estaremos hablando con nuestro móvil y poniéndole la claro. cámara cuando sea necesaria y haciéndole preguntas andando por la ciudad. Oye, ¿has visto esto? ¿Qué opinas de esto? ¿O hacia dónde me tengo que mover De ahora? hecho, Que no te van a mirar el Google Maps, etcétera. es algo que yo creo que se va a integrar muy bien con lo que viene siendo la inteligencia artificial de las gafas de realidad aumentada. Tú vas a tener unas gafas donde vas a estar interactuando constantemente con este tipo de inteligencia artificial. Vivir en En tiempo cuanto se le real. pueda meter cualquier tipo de dato, se va a interactuar constantemente como si fuera un segundo cerebro, por decirlo así. Y va a ir en dos sentidos. Hablemos... No es que solo ellos vayan a recibir todos los inputs que queramos darles, ya sea audio, vídeo, lo que queramos darles, sino que ellos también se comunicarán así con nosotros, estas IAs. Oye, me está explicando algo y ve que soy muy corky y no lo entiendo. Me hará un croquis.
me dibujará un croquis y si hace falta me hará un vídeo interactivo, rollo videojuego, para que yo aprenda de esa temática en concreto. Eso va a llegar. O sea, para mí ya solo es una cuestión de iterar y mejorar la tecnología actual y tener cuidado de que no se nos vaya de las manos. Pero por cómo ha sido la historia, creo que se nos puede ir de la mano muy fácil. Fíjate, la energía atómica. ¿Qué tiene de bueno y de malo la energía atómica? No se dejó de estudiar la energía atómica porque fuera muy peligrosa. Pero lo bueno de la energía atómica es que incluso a día de hoy es muy complicado encontrar no solo la tecnología, sino los materiales y la ingeniería para hacer una bomba atómica. Incluso a día de hoy sigue siendo algo complicado. Pero cuando hablamos de software, software es ubicuo y mucho más sencillo. Accesible. De que esté aquí, de que esté allá, de utilizar. Entonces me cuesta, o sea, es una herramienta que potencialmente en 5 o 10 años o menos va a ser tan peligrosa como una bomba atómica, pero no va a tener un foso defensivo alrededor de ella y va a ser casi accesible para cualquiera. Eso es lo que lo hace potencialmente tan peligrosa a mi forma de ver, que yo soy un tío muy optimista siempre, pero soy un poco pesimista en cuanto a los peligros de la IA, y mira que me apasiona, me encanta, pero están ahí y hay que verlos. Hoy me parece que... Tampoco conozco una solución, ¿eh? No. Me parece que más de uno del chat necesita hoy alguna tila antes de dormir. Vamos a abrir el melón de la IA generativa. Lo teníamos como tema para hablar porque realmente es una de las facetas que usa la gente que nos está escuchando en su día a día. Yo quería preguntar como primera, para abrir un poco, para romper un poco el hielo, ¿habéis visto la foto esta que, por ejemplo, ha rulado hace 2 días del Papa con un abrigo de Sí. Gucci o así? Yo hice unas cuantas Bueno, de esas. yo la primera vez que la vi me la comí con patatas, o sea, tal cual, no era muy lógico, pero me la comí con patatas. Entonces, vamos a hablar de ética. ¿Qué peligros éticos tiene la inteligencia artificial generativa? Javi. Venga, esta para mí, ¿no? A ver, Sí, yo hice varias del Papa y puse los prompts para que más gente hiciera más imágenes del Papa. le A quedaba ver, bien el abrigo. en una cosa así que es bastante inocente, simplemente es una broma, pues poco, ¿no? Ya depende, hombre, pues si alguien lo ve como una burla, pues se puede sentir indignado. En ningún caso era mi intención. Yo creo que, bueno, los límites de lo que se puede hacer humor o no lo marca cada uno, dependiendo una vez más de su marco ético moral. Sí. Para mí es loable. Pero en el momento que se utiliza para hacer algo que a mí sí me parece mal, por, yo qué sé, la Declaración de los Derechos Humanos o por cómo son mis valores, como puede ser un robo electrónico, un hackeo o hacer daño a una persona de cualquier forma, pues bueno, pues habrá que intentar ponerle trabas al uso de estas herramientas para ese tipo de cosas. Es que eso es de cajón, ¿no? La ley tendrá que ejecutarse pues como se ejecuta con cualquier otro tipo de herramienta. Lo mismo si es un hacker que si es una IA que has programado para hacer daño. Eso está bastante claro. Luego, en cuanto al tema, por ejemplo, es que nos van a quitar el trabajo. Nos van a quitar el trabajo. Eso está mal, está bien. Eso es más complicada porque es que efectivamente va a tener un impacto muy fuerte en muchos trabajos. Quiero ser optimista ahí y si lo llevamos al extremo, pasado un proceso en el que puede ser un poco dramático si va demasiado rápido, pues imagínate que lo llevamos al extremo y las IAs hacen absolutamente todos los trabajos. Necesitamos una casa y cogen los materiales, los robots, y nos la construyen. Necesitamos comida y la sintetizan al momento. Necesitamos transporte y está el transporte ahí automático. El cuerno de la abundancia, ¿no? Y las IAs hacen todos los trabajos, la ciencia, y encima son benévolas y están a nuestro servicio, como en las novelas de Ian Banks. Fenomenal, ¿no? Bueno, pues llegado un caso así tan utópico y bonito, pues nos dedicaremos cada uno a lo que nos dé la gana. Ni siquiera será necesaria, no hace falta el dinero. El valor se genera automáticamente, ¿no? Siendo optimista, pues ojalá nos movamos hacia allá. Y mientras no, y mientras nos estemos moviendo hacia ese momento en que hay tanta generación de valor,
pues oye, a lo mejor tienen sentido más que nunca cosas como el salario mínimo interprofesional o la renta mínima universal, que diga. ¿Por qué? Porque si de pronto hay un montón de automatismos en las empresas y la gente se está quedando sin trabajo porque lo hacen las IAs, pues vamos a acelerar ese momento en el que nadie tiene que trabajar si se está generando el valor automáticamente, ¿vale? Esa es Y como yo lo veo de sí, momento. y retomando un poquitín la idea, te preguntaba la parte de la inteligencia artificial generativa, sobre todo pensando en, Me he ido por hablando los cerros de... de Úbeda, sí. No, pero no pasa nada. Hablando, por ejemplo, de deepfakes, ¿no? O de decir, en qué momento, claro, lo que hablamos antes, ¿no? Falta divulgación, muchísimos usuarios tienen acceso a estas herramientas, cosa que hace un año no pasaba. Es peligroso y eso sí, Sí. además yo como, a mí yo de formación soy periodista, entonces ahí ya sí que, por ejemplo, yo pienso en mis compañeros y digo, joder, es que tienen un papel muy Sí. complicado, Sí, muy sí. difícil. A ver, lógicamente, dentro de muy No te rías, poco Chris, que es así. no nos vamos a poder creer ninguna imagen ni ningún vídeo. Si eres muy optimista, pues dices, mira qué bien, si se filtran mis fotos de un desnudo, pues nadie se las va a creer porque se podrían generar con IA. Por otro lado, vamos a tener que tener más cuidado que nunca, hasta el punto que yo creo que quizás se necesiten algún tipo de certificado en el futuro para saber si una foto la ha generado cierto móvil o no, cierta persona o no, ya sea centralizado o Interesante. descentralizado, ¿no? Puede haber una empresa centralizada que certifica que con un hash que esa imagen o ese vídeo que tú has generado es de tu móvil y lo has hecho tú. O puede ser descentralizado y se usa el blockchain, que está muy guay, todo lo que tú quieras. Puede que sea necesario. Es que si no, ¿cómo te vas a creer cualquier imagen, cualquier foto? Dentro de nada empezarán a salir cuentas de Instagram de gente viajando por el mundo que no existe, en lugares que sí existen, pero que no han estado allí jamás, y serán fotos, pero que parecerán verdad, de un modelo o de una modelo perfecta para Instagram y esa persona ni existe. De hecho, Pues, yo recomiendo a la gente que nos está viendo que te sigan en Twitter, Javi. Ahora pongo tu Twitter en el chat porque haces una cosa muy interesante que es eso de cuál de estas fotos ha sido generada por IA. sí. Y, joder, yo lo he visto a veces y me quedo así parada pensando y digo, no tengo ni idea. Y me ha dado un poco de miedo por eso, ¿no? Por el decir, madre mía. Sé que hay un debate que has abierto ya alguna vez por Twitter, que es el de si la generación de imágenes por vía IA es considerada o puede ser considerada arte o no. Esto es un jardín tremendo. Porque va a haber mucha gente que esté muy en un bando y muy en otro. Pero bueno, sí que me gustaría abrir el debate para ver qué opináis. En general de esto, yo hablo de la parte de arte visual, pero no sé, a Antonio, por ejemplo, le toque más de cerca la parte de literatura o de escritura, ¿no? Del arte de los autores. Entonces, me parece un buen debate, abrir un buen melón. Dale, Antonio, que si no monopolizo yo. Dale, Antonio. A ver, yo arte, sí, yo sí considero que sea arte. Ahora bien, que sea creativo, no. Es decir, al final estos modelos lo que hacen es generalizar a partir del trabajo que ya se ha hecho. Es decir, no te va a crear algo nuevo. Y eso al final es en lo que se basa la creatividad. Entonces, sí que vas a generar, por ejemplo, trabajos muy parecidos a, yo que sé, a lo que pueda hacer cualquier escritor o cualquier pintor. E incluso vas a poder mezclar estilos, pero no te va a crear un estilo nuevo. Entonces, sí, vas a tener ese arte, pero no vas a crear un nuevo arte como tal. Entonces, Es un punto, creo que ahí está el punto. Vaya, me parece muy aquí curioso. por Javi fin yo creo estoy que de acuerdo en quiere... algo. Yo sabía que aquí iba a haber Conversen, debate. caballeros. Fíjate, Conversen. es que yo lo veo al revés. O sea, Sí. lo que generan no me parece arte en sí mismo. O sea, perdón, lo he dicho mal. No son las IAs las que hacen arte, es el humano que utiliza las IAs, en todo caso, el que como una herramienta más puede hacer que sea arte. A ver cómo explico esto. Porque para mí el arte va en otro camino muy diferente que el diseño. A mí me llama mucho más el diseño, pero el arte va por otro lado. De hecho, es Subjetividad, que tenemos emoción. mucha dificultad incluso para definir lo que es arte. O sea, ¿es un plátano pegado con un trozo de friso en la pared arte? Bueno, pues para algunos sí o no. ¿Es un urinario
de Duchamp, ¿es el urinario de Duchamp arte o no? Oye, pues ahí está y vale 4 millones, pues a lo mejor sí que es arte, ¿no? En fin, para mí ese arte es una cosa de humanos para humanos y el arte existirá mientras haya humanos. Hay un solo humano en la Tierra, se han extinguido todos. Está el tío o la tía con el dedito haciendo un dibujo en la playa y siente una emoción porque es el último humano y eso es arte. O sea, mientras haya humanos, habrá arte. Entonces, pues si hay un humano que coge esta herramienta y la utiliza para hacer algo reivindicativo o no, y otros humanos lo admiran y lo reconocen, porque el arte también tiene un tema, como has dicho, de subjetividad y de reconocimiento de parte de otros humanos, pues será arte, ¿vale? Pero que una IA en sí, a día de hoy, no puede hacer arte por ella misma porque no tiene propósito. Cuando tenga No tiene propósito, intención. pues entonces ni intención, pues entonces sí considera que hacen arte. Y sin embargo, sí que pienso o opino que lo que hacen son procesos creativos, porque al final la creatividad que es, sino a través de nuestros, hemos dicho, es que no pueden crear nada nuevo porque su set de input está acotado y ese nada más, pero es que también lo es el nuestro. O sea, también lo es el nuestro. Yo a través de mi vida he recibido inputs a través de mis sentidos que he memorizado en mis neuronas, he visto un montón de imágenes, he tenido experiencias a través de cómo los ojos, o sea, perdón, he recibido los inputs a través del tacto, del sabor, del visual, de los oídos, etcétera, ¿no? Y todo eso me ha hecho una amalgama de neuronas, información a fin de cuentas, que está en mi memoria. Y a partir de ahí creo. Cuando los retazos son muy pequeñitos y hago una cosa que está muy chula y a otros humanos les gusta, dicen que es una obra de arte. O ha sido un buen diseño, ha sido muy creativo. Si esos retazos que se han unido son muy burdos, porque se ve un trozo que he cogido de una película que todo el mundo conoce, otro trozo que he cogido de la Mona Lisa. Dicen, bueno, esto es una copia burda o es incluso un plagio si te has pasado. Pues las IAs hacen eso, solo que su dataset, digamos, es más pequeño que el nuestro. Y solo han tenido imágenes para ser entrenadas de momento, pero nada les impide en el futuro tener no solo esas imágenes, sino modelos tridimensionales, conectar a robots, cámaras para que observen el mundo, impulsos eléctricos para simular como si fuera el tacto, el sonido. Entonces tendrán muchos más inputs y sus procesos creativos serán mejores que los actuales. Pero yo sí considero que ya hacen procesos creativos, porque no están haciendo collage, por ejemplo, en la imagen generativa, copiando trozos y pegándolos, sino que son capaces de aprender cómo son los trazos, cómo son las formas, cómo son los colores, cómo es un plátano multidimensional, desde un plátano en pixel art hasta un plátano realista, hasta un plátano 3D, y en función de todo eso y en un nivel bastante alto, mezclan todos esos conceptos y crean algo nuevo. O sea que creativas o un proceso creativo sí me parece. ¡Buah! Me he emocionado. Sí, pero Joder, estaba pensando, según hablabas, que me encantaría haber invitado a este ratito. Tengo una amiga que estudió Humanidades e Historia del Arte y de hecho yo creo que una de las cosas, a mí una vez me cayó una chapa tremenda de lo que es arte y lo que no es arte, ¿no? De ese debate de, claro, ¿qué implica que algo sea arte? En realidad lo que para ti es arte, para esta persona igual no hay arte mejor que otro arte, porque es todo tan subjetivo y tan relativo que es un debate ya a nivel filosófico bastante relevante y me parecería súper interesante poder llevarlo a cabo algún día, eso con alguien que tenga la visión opuesta, ¿no? La de, oye, pues no es arte, pues porque requiera una creación de las manos de no sé qué argumento habría, ¿vale? Porque yo estaba pensando todo este rato y es verdad que en un primer momento me he situado más en la posición de para mí no es arte, pero luego, por ejemplo, he visualizado y, oye, pues para mí que alguien con ordenador genere una animación 3D sí que es arte. Entonces, claro, ¿dónde está la línea Como real? mínimo diseño, ¿no? Pero Como para ti es mínimo arte diseño. digital. Claro, para ti es arte digital. La cosa, yo creo que el punto, hay una diferencia entre cuando salta un poco el debate entre si es arte o no, es cuando alguien, por ejemplo, utiliza una técnica que se puede hacer humanamente. Es decir, dudo mucho que nadie vaya a discutir lo que tú dices, que si alguien hace... Chris tiene en su cuenta de Twitter vinculada, pineada una lista de páginas web que le gustan, ¿no? Diseño digital es una disciplina que ha nacido digitalmente. Entonces, bueno, el diseño también hay de interiores, yo qué sé, o sea, se ha diseñado históricamente también con las manos, ¿no? Pero
el diseño digital ya nace, o sea, ya es nativo de la parte digital. Creo que el debate nace un poco, o sea, o por lo Pero menos el perderte cuando alguien, por ejemplo, postea un cuadro que ha hecho una IA porque históricamente esas cosas se han hecho con las manos. Entonces creo que a nosotros o a la gente por lo general les surge como esa necesidad de expresar que eso no tiene esfuerzo, no tiene... Creo Cuando que surgió la para mí... fotografía tampoco se la Pero consideraba Claro, arte. no, pero no, no, Claro. no, claro. no me estoy posicionando, mi opinión no va Mm. por ahí, pero creo que la gente, la forma que tiene de defender ese debate un poco es también esa cultura del esfuerzo o esa intencionalidad de la que hablaba Ujú. Javi, que es algo que no se ve. pero Mm. A ver, pero yo estoy de entonces, acuerdo. Perdón, Antonio, okey. dale. Pero Dale, dale, sí, entonces, sí. en ese caso, por ejemplo, el diseño de interiores a lo mejor antes se hacía más a mano, ¿no? Y era a base de probar, y ahora de repente va a dejar de ser arte porque a lo mejor simules un interior dentro de tu ordenador y hagas tu trabajo ahí. O sea, al final yo creo que Ujú, totalmente. no va por ahí. O sea, al final el trabajo creativo es creativo y el arte es arte independientemente de las herramientas que uses. Exacto. Insisto, por ellas mismas, las IAs no es que hagan arte. En todo caso, es el humano, utilizando estas herramientas, el que Mm. quizá es capaz de hacer arte. También están en sus inicios. Estamos en el equivalente a una cámara de fotos de las primeras que salieran, analógica, con muy mala resolución y en blanco y negro. Ese es el equivalente que tenemos ahora de estas herramientas. Ya se empiezan a ver que se están metiendo en suite de diseño para que ya no sea simplemente un prompt, sino que tú puedas ir a ciertas partes de la imagen y retocarlas tantas veces como quieras con sucesivos prompts o llevártelas luego a un proceso de diseño digital y ahí terminarlo. Todo esto es diseño, que no es arte, aunque hay algunos diseños tan buenos que se pueden considerar obras de arte y viceversa. En fin, el arte es de humanos para humanos. Y para mí el arte, en mi definición de arte, que tampoco está muy clara, igual que no está clara la definición de AGI, para mí en mi definición de arte tiene que haber humanos y tiene que haber un propósito. Ujú. Perdón, tiene que haber una entidad con propósito. Si algún día las IAs tienen conciencia de sí misma y propósito, mira, este sí que tiene Iremos imagen. iremos a un museo de IAs, ¿no? Pues en ese Me, momento, a lo mejor entonces sí, harán arte. De momento, en todo caso, los humanos los que hacemos arte. Pero sí que me parecen procesos creativos automáticos lo que hacen las IAs generativas. Y la parte del Sí. esfuerzo a día de hoy sí que está, porque yo veo las movidas que haces tú, Javi, y yo he intentado hacer imágenes, me han salido cosas, ¿sabes? Pero no cosas curradas con un sentido. Ha sido, venga, genera una mandarina en un campo, y sí, la ha generado. Pero cuando he intentado hacerlo mucho más, evolucionarlo mucho más, no he sido capaz. ¿Por qué? Pues porque no tengo el aprendizaje que has adquirido después de mucha formación y de mucho trabajo que tienes tú. Entonces, creo que esa parte de Ese intencionalidad aprendizaje existe. tiende a cero. O sea, es verdad que ahora, si tú quieres generar una de las imágenes que a lo mejor he hecho yo, que me he currado mucho el prompt, pues a lo mejor tienes que intentar conseguir ese prompt o te lo paso yo y inmediatamente ya lo tienes, pero has dicho, hostia, ves que está un prompt currado, pero eso tiende a cero. O sea, cada vez va a ser más fácil. Dentro de unos años, diseñar una escena tan complicada como nos podría parecer un vídeo de Pixar, pues posiblemente tú, Chris, empezarás a hablar, o sea, tu primer punto de partida, hablar. Quiero un conejo estilo Disney y Pixar, muy bonito. No, pero no tan apagado, con luz solar, sí, y dentro de una casa, encima de una mesa, vale. Y a partir de ahí dices, bueno, ahora ya no quiero hablar, sino que necesito un poquito más de control. Harás zoom con los dedos, rotarás al conejo, cambiarás la fuente de iluminación a 4 horas más tarde para que la luz sea así y volverás a hablar. Bueno, y ahora quiero que hay un gato dentro de la habitación que está por ahí merodeando y está echándole un vistazo al conejo. Bueno, no te ha hecho bien el gato, así que irás al gato moviendo la cámara como si fuera un programa 3D y lo tocarás ahí directamente, le harás los ojos más grandes, más pequeños, tal. Esa va a ser la forma de diseñar del futuro. Lo siento porque voy a volver a traer el tema de la creatividad. Vamos a estar aquí hasta mañana. Estabas hablando, Javi, y he pensado que en realidad una de las características, de momento, volvemos a lo de antes, ¿no? Mientras que esto sea una herramienta que tenga que ser manipulada por alguien, es que estabas hablando y estaba pensando, claro, pero para hacer eso, tú tienes que ser capaz como ser humano de saber primero qué quieres. O sea, porque al igual que alguien es capaz de dibujarlo en una tablet, es capaz de
pintarlo en un folio. Si yo no soy capaz de hacer eso, probablemente Esto lo que será vaya a hacer... opcional, ten en cuenta. Claro, por supuesto. Sí, En el sí, momento pero que esté por la eso... tecnología así, también seremos capaces de decirle, oye, hazme una película de 3 horas que me Claro. emocione, que me haga llorar, y te la hará. Esto será como, bueno, es que hoy me siento artesano, hoy voy a hacer yo la Pero es lo que película decía, tocándola. es lo que comentaba antes Me siento Antonio, vintage. es lo que comentaba antes Antonio, cuanto más concreto sea el prompt, cuanto más capacidad tenga la persona que lo diseña de ser profesional, de bajarlo a tierra, de ser concreto de nuevo, mejor será, ¿no? Entonces, ahí simplemente lo saco porque en mi cabeza está la palabra creatividad. He dicho, claro, mientras que esto es una herramienta, sí que podemos hablar de que la creatividad la tiene el que está manipulando la herramienta, es el que está dando las órdenes. Sí. En el momento en que tú te pongas en plan artesano, imagínate que existe la tecnología esta, ¿no? Que es como yo te he dicho. Pues sí, ahí hay estás dirigiendo la película, eres Steven Spielberg, solo que tienes a Industrial Light and Magic esclavizado en tu salón, ¿no? Entonces sí, y de hecho yo creo que mucha gente la hará, y por el tema humanista de la imaginación de Tim Burton y de la imaginación de Javi López, pues a lo mejor apreciaremos que ciertas creaciones sean videojuegos, películas o todo mezclado, porque en el futuro quizá será difícil y será indistinguible, porque cualquier cosa hablando podremos intercambiarla. Oye, quiero que esto sea una novela. No, a mí me aburrió. Hazla en videojuego. Y la última hora la quiero ver en una peli. Pues bueno, a lo mejor todavía se aprecia el que un humano lo haya curado o tocado. Pero la misma es, cualquiera será capaz de decir, oye, quiero una película de superhéroes en la que yo soy el protagonista y que tenga un toque de drama. Y tú sabes lo que me gusta, Ia, que me conoces desde hace 40 años. Haz que llore a mitad de la película, que sea emocionante. Y a lo mejor, pues, será capaz de hacerlo. Voy a aprovechar este momento haciendo un descansito a esta devaneo metafísico que tenemos aquí. Antonio, ¿nos cuentas un poco para la gente del chat qué hacéis en Correcto? Porque cabe la posibilidad de que les resulte muy interesante, seguro. Pues nosotros lo que hacemos es básicamente servicios de inteligencia artificial que lo que pretenden es mejorar la escritura de tu texto en español. Entonces, nosotros tenemos una inteligencia artificial que lo que te da es sugerencias de correcciones ortográficas, correcciones gramaticales. También ofrecemos sugerencias para mejorar el estilo de tu texto. Además, también, si necesitas adaptar tu texto para que sea más formal o informal, también lo hacemos. Si le quieres dar un tono más alegre o le quieres dar un tono más triste, también lo podemos hacer. Si necesitas analizar tu texto para ver qué palabras estás usando más, cuál es el tema principal del que estás hablando en tu texto, cuál sería la calidad con la que está llegando tu mensaje a tu público. E incluso si necesitas generar un texto como tal, yo que sé, un artículo o un email, pues también somos capaces. Es decir, al final lo que pretende Correcto es llevar toda esa inteligencia artificial al lenguaje español y que sea, pues eso, la herramienta de inteligencia artificial en español que te permita mejorar tu texto, generar otro más texto y analizar texto. Joder, qué completo. Muy correcto todo. Claro, es que entonces... El pic del humor, Antonio. Claro. A lo mejor como copywriter no me quitan el trabajo, ¿eh? Ya veremos. Mucho tiene que mejorar la IA. Chiste de ChatGPT ha sido eso. Chiste, no decía que no tenía gracia. Te quería comentar, si no, Jolín, justo veníamos hablando de un poco de esa IA generativa. ¿Cuáles son los retos, dirías, que habéis tenido que superar en los últimos meses? ¿También os habéis visto quizá obligados a apretar o a acelerar el ritmo de trabajo para estar al día con todas las novedades que hay? Sí, la verdad es que, pues, de hecho, el simple hecho de que saliera ChatGPT ya nos apretó bastante, porque es algo que este tipo de tecnología es algo que rápidamente empezaron a incorporar todas las empresas y rápidamente empezaron a productivizarlo, con lo cual, cada vez que sale una herramienta de este tipo, que rápidamente llega al usuario, ya tenemos que andar ahí muy pendientes, formándonos de cómo se ha hecho, integrándolo rápidamente en nuestra plataforma e intentando desarrollarlo nosotros. Entonces, vamos muy al día.
Antes, de hecho, lo preguntaban en el chat, ¿no? Hay muchas empresas incorporando. Vosotros habéis nacido en IA, ya en que vuestro negocio fuera ese, el proyecto fuera ese. Y ahora se está viendo a muchas empresas que empiezan a incorporar la inteligencia artificial a sus productos, procesos, servicios, a todo. Y antes ponían en cuestión si era el momento o mejor esperar a que estuviera más asentada. La pregunta es cuándo va a estar esto asentado realmente. Es que no lo puedes predecir. Yo voy a hacerle la pregunta a Javi Javi, yo te conozco porque montaste Erasmus en su día. ¿Te ves ahora mismo, ahora que te estás metiendo en el mundo de la IA, te ves con energías o con ganas de montar un proyecto en este ámbito? Estoy muy cómodo en la faceta de cacharreador. Que al final hemos dejado el título de cacharreador. Divulgador, sí. Me encanta. Estoy muy cómodo experimentando, jugando, ¿sabes? Muy entretenido. De momento me quedo así, pero no descarto sacar pequeños pet projects. O sea, volver a montar una empresa. Vosotros tenéis una empresa que se dedica a los recursos humanos, a lo complicados que son las complicadas que son las personas. Son los sistemas más complejos a día de hoy que conocemos en el universo. No hay IA que se nos compare. Entonces, llegó un punto en Erasmusu que éramos muchos, llegamos a ser 60 personas y es bastante estresante, ¿eh? Es bastante estresante. Entonces ahora, cacharreando con IAs y haciendo pequeños pet projects, como pueden ser pues una novela gráfica que estoy haciendo de una fricada de Cthulhu, o un bundle, un pack de prompts, cositas así que me entretengan, quizá dan un poquito de dinero o no, me da un poco igual eso, y entonces pues simplemente seguir en esta faceta de experimentar. Lo que pasa es que, bueno, no descarto nada, porque también empezó así Erasmusu con una cosita pequeña de cacharreo y tal, y de pronto pues teníamos una empresa montada y funcionando. Entonces, pero de momento estoy muy cómodo, así. Cacharreando, ¿no? Os voy a lanzar la pregunta que, de hecho, justo antes decías, Javi, que no sabes muy bien qué responderle a la gente, pero yo me imagino, si a mí se me ha pasado por la cabeza, entiendo que a mucha gente que esté en el chat le pasará, que es alguien que quiera empezar a aprender, porque, claro, a mí me viene ahora de repente mi prima médico y me dice, quiero aprender. Y le digo, ostras, espérate, ¿por dónde empezamos? ¿No? ¿Cómo te pones en contexto? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué le diríais? Tanto a un nivel muy maguel de eso, de alguien totalmente ajeno a la tecnología, como a un nivel más profundo de alguien que está trabajando en tecnología, pero que no ha tenido contacto a nivel desarrollo o técnico real con la inteligencia artificial. Dale, Antonio, dale. Pues sobre todo yo en mi caso empecé leyendo. O sea, los libros que te empiezan introduciendo a inteligencia artificial son bastante buenos. Sí que es cierto que van directamente al deep learning, que es lo que las redes neuronales y todo esto, que es lo que acaba interesando a la gente. Y también depende mucho de lo que al final quieras dirigirte, porque creo que la inteligencia artificial se está confundiendo solamente con lo que es la generación de modelos y es muy amplia. Es decir, esa inteligencia artificial que se desarrolla, previamente hay que tratar datos. Ya el hecho de tratar datos es muy complejo, es un trabajo muy complejo, no os lo podéis imaginar, porque normalmente los datos los necesitas de una manera y los datos están muy sucios. Y ya el simple hecho de tratarlos ya es un trabajo complicado. Luego el análisis de estos datos también es otro trabajo dentro de inteligencia artificial, el desarrollo de modelos es otro, luego el llevar estos modelos a producción para que los puedan utilizar pues eso, los usuarios, es otro trabajo, entonces también depende un poco de lo que te quieras dedicar. Sí que es cierto que todos empezamos por lo mismo, que son las redes neuronales, y eso es lo que, para introducirte, yo utilizaría herramientas como YouTube, incluso, que ya hay mucha divulgación sobre ello y de mucha calidad. Y luego ya me iría introduciendo poquito a poquito con libros que te vayan explicando más cómo está hecho esto a bajo nivel. Pero sí que de momento empezaría un poco entendiendo por encima los diferentes campos que hay. Eso es lo que os digo, fácilmente lo puedes hacer navegando por internet y luego ya me iría introduciendo a un nivel más técnico para desarrollar e incluso ya decidiendo en qué rama de la inteligencia artificial me quiero dedicar. Corto por aquí, Javi, antes de que nos cuentes tú cómo lo harías tú, para Antonio preguntarte.
Entiendo que comentas esta parte, ¿no? De pues usar libros y tal, pero es que de hecho creo que lo hemos tanteado un poquito el tema antes. ¿A qué nivel de profundidad baja la información cuando tú empiezas a interesarte un poco como para poder entenderla? Quiero decir, hay gente de otros sectores que se puede interesar por la materia, ¿no? Y a lo mejor coge, abre un libro y dice, ¿esto qué narices es? ¿Qué carajo es? ¿A qué nivel de profundidad baja y cuánto de sencillo crees que es meterte quizá de cero, con conocimiento cero? Claro, es que también depende mucho del conocimiento que tengas en tecnología como tal, porque rápido estos Ujú, libros te claro, van a poner a programar. Entonces, claro, si partimos de una base de programación cero es complicado. Ahora bien, si lo quieres entender a un nivel teórico, es lo que te comento. Ya hay mucha divulgación en Internet acerca de esto, vale. sobre todo con YouTube, con muchos divulgadores. Por ejemplo, yo con quien empecé era con 2 CSV, no sé si lo conocéis, que es Sí, básicamente Carlos por Santana. Ujú. sí, básicamente es el canal por el que empecé, porque le vi a él y luego me Máximo metí a exponente. aprenderlo. Y al final te sirve para entender un poco cómo es la inteligencia artificial por encima a nivel teórico y a nivel práctico como tal. Luego, claro, ya si quieres meterte a desarrollar es más complicado porque exige un Ujú. nivel de programación bastante alto, un nivel de matemáticas también bastante complejo, ¿vale? Sobre todo si quieres tocar ya más a bajo nivel. Entonces es complicado entrar ahí. Pero lo que es entenderlo a nivel más práctico y a nivel teórico, de cuáles son los diferentes tipos de algoritmos y de tecnologías que hay, yo creo que es algo que se puede hacer fácilmente y cualquier Se persona lo puede. puede entender con lo que te digo, navegando un poco por internet. O Ujú. sea, no es complicado entender las diferentes ramas que hay y los diferentes tipos de algoritmos que hay. No hace falta que te aprendas cómo funciona, pero sí por lo menos qué hacen. Eso yo creo que lo puede entender bastante gente y está bastante bien divulgado, yo creo. Bueno, por cierto, tenemos canal de YouTube en Manfred también. Este contenido y todos los demás van para allá. Si consideráis que pues lo que estamos hablando aquí puede servir como divulgación, compartirnos y dejadnos un like. Javi, No te ¿cómo vas, empezarías tú? no ¿Cómo, te Sí, cómo dedicas empezarías tú? al marketing, Antonio. yo, No me dedicaré yo a eso. yo soy muy práctico, entonces empezaría por cuál es el objetivo. Es que esto es muy amplio. O sea, no es lo mismo si quieres generar una imagen. Para generar una imagen no tienes que estudiar nada, ni tienes que saber, ya ni siquiera tienes que saber cómo funciona el frigorífico. Simplemente tienes que saber que los tomates van ahí. Entonces, si tú quieres generar una imagen, pues yo empezaría por Midjourney, que es de los más fáciles, o incluso más fácil DALL-E 2, que tiene una interfaz web. Midjourney se utiliza desde Discord y eso es una barrera de entrada para algunos. Sin embargo, si quieres tener unas nociones de cómo funciona la inteligencia artificial a bajo nivel, pues entonces sí, te vas a YouTube, está Carlos Santana 12SV, que es un máquina absoluto, o tienes una charla con Antonio que te explique, o te vas a un Twitter de una persona que hable de forma más técnica, o te coges un libro. Y si quieres generar música, vuelvo arriba, otra capa de abstracción muy arriba. No, pues buscas una herramienta que genere música con IA y empiezas directamente ahí. Es decir, Ujú. es que ahora hay varias capas de abstracción. Hasta hace muy poco, como decía antes, hasta hace un año y pico, es que solo había una. Hace un año y pico, o te ibas a tus propios script de Python y a funcionar con tus propios modelos, o bueno, estaba GPT-3, GPT-2, etcétera, y con eso podías hacer alguna cosa. Pero ahora nos podemos mover en la capa de abstracción que queramos. Oye, que queremos plantarle cara a Midjourney, que no sabemos ni qué tecnología están usando, más allá de que son modelos de difusión. Y somos 7 desarrolladores de los mejores del mundo. Podemos intentar crear nuestro propio modelo de difusión, nuestra propia comunidad que vaya a empezar a utilizarlo y empezar a venderlo y desarrollar tecnología propia. Hay muy poca gente haciendo esto a un nivel alto de primera división, muy poca gente. Está Google, está Microsoft y luego están, bueno, Nvidia, están los grandes, ¿no? Apple no sabemos qué está haciendo, supongo que estará haciendo algo, pero calladitos. Y, y, iPhones. alguno, y algunos sí, que no les va mal con eso. Y alguno más de los grandes que se me estará olvidando. Luego están otros más pequeños, pero posiblemente se conviertan alguno de estos o todos en muy grandes, como pueden Ujú. ser Runway, que tiene tecnología propia, OpenAI, que ya lo es grande, porque la mitad de él es de Microsoft, o Midjourney, o Stable Diffusion,
Esos tienen tecnología propia. Luego, si bajamos de capa de abstracción, pero todavía una capa de abstracción baja, cualquiera desarrollador puede utilizar ya sin necesidad de muchos conocimientos uno de estos modelos entrenados que tenga API disponible. De hecho, Stable Diffusion va más allá. Te dejan es open source y te dejan su modelo. Con lo que tú, con breves o muy pocas nociones de programación, por ejemplo, en Python o en lo que te dé la gana, puedes llamar a estas APIs y utilizar Stable Diffusion para generar imágenes, GPT-4 para texto, unirlo luego con otras tecnologías como Whisper, que coge el audio y lo transforma en texto, y hacerte herramientas brutales. Venga, otra capa de abstracción. Yo no quiero programar. Pues ya If This Then That, por ejemplo, o Integromat y estas están empezando a meter módulos en el que uno de los conectores está GPT-4. Entonces tú dices, pues hago una receta que es, recibo un email, lo mando aquí, lo entiende y le da me lo resume y me envía el resumen en vez del email original. Me acabo de inventar una, pero como eso habrá 500 cosas. Otra capa de abstracción. Oye, yo es que ni quiero programar a bajo nivel, ni nivel API, ni tampoco que me quiero estar con Integromat y leches. Ya están las herramientas directamente que pueden usar los usuarios también. Te puedes ir directamente a ChatGPT y utilizarlo escribiendo, y dentro de poco será hablando. Y lo mismo con Midjourney, las de imagen generativa y sonido. O sea que dependiendo de tus objetivos y de qué capa de abstracción te quieras mover, pues hay muchas posibilidades. Es muy, muy, muy amplio y cada vez va a ser más amplio porque va a impactar en todos los campos. No, quiero daros la respuesta que ha dado el propio ChatGPT sobre cómo aprender sobre inteligencia artificial, que es: aprende programación en Python, entiende los conceptos básicos de la IA. Se ha quedado en 2021, ¿eh? Lee libros y únete a comunidades de IA. Practica a través de proyectos. Mantén tus conocimientos actualizados. Bueno, obviamente como se nota que el entrenamiento llega a 2021, ¿eh? Efectivamente. Quiero cerrar con una pregunta que nos ha dejado Luisen, que es, ¿recomendáis seguir a alguien o un canal en español tipo .csv? ¿Tenéis referentes que podáis compartir con la comunidad que nos está viendo ahora mismo y que esté interesada en profundizar en estos temas? De hecho, sí, totalmente recomendado en español. Yo creo que es por lo menos en mi caso, ha sido el referente. Y luego, más internacional, creo que Andrew Ng también es otro de mis referentes. Sobre todo he tomado muchos cursos de él y es una persona que sigo bastante de cerca. Y luego también a los CTOs o personas más influyentes de empresas como puede ser Twitter, Facebook y todo este tipo de empresas grandes que desarrollan estos proyectos también, porque al final lo bueno que tiene este campo de la inteligencia artificial es que es muy abierto y la información se comparte mucho y de forma bastante detallada. Es ahora cuando se está empezando a privatizar un poquito más. Pero bueno, de momento, mientras no sea así, pues podemos aprovechar a seguir este tipo de personas. Sí, a mí mi divulgador favorito de IA es Carlos Santana, sí, 12SV. Un saludo para Carlos. Me encanta. Es una máquina y es además de los que estuvo cuando nadie estaba mirando la IA. Está desde hace 5 o 6 años y muy poca gente, quizá Antonio sí. Antonio Triguero, tú estarías ya ahí dándole caña. Pero yo he llegado a esto muy recientemente. Para mí, hasta hace un año era un tema de ciencia ficción y de vez en cuando cacharreo, pero mínimo, con algún modelito, cosas muy tal. Y luego me gusta mucho en imagen generativa del mundo, escribe en inglés en Twitter, se llama Linus Ekenstam, se llama. No sé si... Es que no estoy logueado para ponerlo en el chat, si no lo pondría. Lo busco a ver, sí, me lo pongo en el chat privado y lo puedes copiar y pegar. Lo tengo ya. ¿Vale? Este es un tío muy majo y muy máquina en tema de IA generativa. Qué bueno. Y si sigues a cualquiera de estos, pues lógicamente luego por el algoritmo de recomendación de Twitter te van a seguir saliendo. Te va arribando. Y bueno, pues luego, oye, pues seguir a Antonio Triguero y seguirme a mí también, ¿no? Ya que estamos Por supuesto. aquí con... Por supuesto.
De hecho, Jolín, la charla creo que ha sido tremenda. No os imagináis la cantidad de temas, ya hablaremos para que os vengáis otro día, porque no os imagináis la cantidad de temas que nos hemos quedado por tratar. Es un asunto que da para muchísimo, para horas. No nos vamos a alargar mucho más porque no es necesario, son las 8:30 de la tarde y os agradecemos muchísimo que os hayáis pasado a los dos, Antonio y Javi. Ha sido un placer. Yo creo que hemos sacado conclusiones interesantes. Hemos hecho un poquitito más, hemos puesto un pequeño ladrillo, Antonio, para esa divulgación de la que esperamos poder sumar. Y pues muchas gracias a los dos por ser parte de ello también y dejarnos las cosas claras. Muchas gracias a vosotros. Nada, a Muchas vosotros gracias, sobre de todo por la capacidad que nos dais de hacerle llegar este tipo de información al usuario final, que es lo que nos cuesta en el campo de la IA. Es que si la contásemos nosotros, Antonio, esto sería un desastre. Ya te lo digo. O sea que eternamente Sabemos hablar, agradecidos. pero no. Eternamente agradecidos de que estéis aquí y pongáis altavoz a lo que está pasando y a lo que estáis viviendo vosotros desde el lado de la creación y desde el lado del usuario también. Así que nada, gracias y ojalá que nos veamos pronto hablando de qué ha pasado de aquí a, quién sabe, es que igual en 6 meses ha cambiado todo. Seguro. Eso 100% seguro. Ya os avisamos, podéis decir que no nos vamos a enfadar, pero ya os avisamos de que os vamos a avisar. Así que Perfecto. preparamos. Mandaré mi avatar. Preparamos el avatar. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias al chat, que habéis estado mucha gente hoy muy participativa. Y nada, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Perfecto. Adiós. Adiós.